Hola, buenos días, mucho gusto en saludarlos, conocerlos y tener la oportunidad de participar en este ambiente que Ascindes permite promover para conocer acerca de la propuesta feminista, para ver los aportes de la economía y de esa manera conocer de qué va a tratar este tema. En primer lugar, yo quiero agradecer la oportunidad que me dio Ana Silvia Monzón, la doctora Ana Silvia Monzón, para participar en este espacio, quien fue invitada por el ingeniero Mario Morales y quien por asuntos de fuerza mayor tenía un compromiso allá en México, pues no pudo participar, pero me pidió que yo me hiciera cargo de poder disertar sobre los aportes de la economía feminista para lograr una mayor igualdad entre mujeres y hombres. Una sociedad más igualitaria es posible gracias a este enfoque. Para antes de empezar a desarrollar el tema, a mí me gustaría que nos pusiéramos en contexto de lo que va a entenderse por economía, porque generalmente se confunde economía con finanzas y no es lo mismo. La economía, en el aspecto macroeconómico, aborda principalmente las implicaciones que trae la cuantificación del Producto Interno Bruto, por ejemplo. Y dentro del Producto Interno Bruto se encuentra la cuantificación de todos los servicios y productos que se generan dentro de una economía en cualquier país. Son las mismas características que tienen en Guatemala que se tienen en todo el mundo para ser comparables las economías. Pero al momento en el que esa propuesta fue elaborada, que fue a finales de los años 30 por John Maynard Keynes, se dejó invisible el trabajo de las mujeres. Entonces, lo que propone la economía feminista es rescatar ese aporte. Empecemos entonces. ¿Cómo inicia todo este proceso? Les decía hace un momento que John Maynard Keynes a finales de los 30, con la Gran Depresión que hubo en Estados Unidos, vio la necesidad de la intervención del Estado para poder recuperar el trabajo y con el trabajo generar ingresos para la masa de los trabajadores y con eso dinamizar la economía. Cuando se dio el aporte, fue necesario visibilizarlo en cuentas nacionales, pero se dejó afuera lo que era el trabajo de las mujeres. La señora Marilyn Warren, que es una política especialista en políticas públicas de Neozelanda, hizo un aporte considerado como el fundamento de la economía feminista al escribir el libro titulado Si las mujeres contaran. Por medio de esta publicación, Marilyn Warren lo que hace es empezar a abordar las categorías de trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Vuelvo a traer lo que significa la cuantificación del Producto Interno Bruto. Una de las formas de cuantificarlo es por medio del valor agregado, y el valor agregado lo generan los diferentes factores de la producción. Uno de ellos, el trabajo, pero el trabajo toda vez recibe un salario. Entonces es cuantificado dentro de las cuentas nacionales. Pero las mujeres principalmente hacen un trabajo no remunerado, no reciben dinero por eso. Y es principalmente el trabajo doméstico y el trabajo voluntariado. Entonces, siguiendo con lo que implica la economía feminista, es decir, la propuesta feminista es agregarle al Producto Interno Bruto el aporte del trabajo de las mujeres. Ese trabajo por el cual no reciben nada. El trabajo doméstico lo realizan principalmente
las amas de casa, que incluso cuando se les pasa a hacer las encuestas, censos, y se les pregunta a las mujeres si trabajan, ellas dicen que no, que solamente están en sus casas. Sin embargo, cuando están en sus casas, ellas lo que están provocando es bienestar para todos los que viven en ese ambiente, porque lavan, planchan, cocinan, barren, trapean, hacen todo el trabajo necesario para poder hacer que el factor trabajo, generalmente hombres anteriormente, ahora hombres y mujeres, salgan al mercado laboral. Pero a eso también hay que agregarle lo que es el voluntariado, el trabajo de voluntariado, ¿en dónde se ven? En las asociaciones, en los COCODES, en los COMUDES, en las organizaciones de mujeres que promueven el bienestar, no solo de las mujeres, sino del entorno. Entonces, esa es una fuente de trabajo, pero que no recibe nada a cambio, nada monetario, nada que pueda ser cuantificado dentro de las cuentas nacionales. Entonces, ¿qué hace la crítica feminista al sistema de cuentas nacionales? Dice que está sesgado, que ese es un enfoque que no permite verdaderamente ver aporte de hombres y mujeres a la economía. ¿Por qué es importante saber cuánto aportan las personas dentro del sistema económico? Porque si ustedes recordarán, generalmente lo que están diciendo es que yo pago mis impuestos. Entonces, si yo pago mis impuestos, yo merezco recibir que el Estado me brinde a mí salud, seguridad, educación, eh, puestos de trabajo. Eso es lo que exigen aquellas personas que reconocen recibir un salario o un ingreso y sobre él pagar impuestos. Pero si a las mujeres no se les ve porque no reciben el salario por el trabajo, entonces ellas pues se encuentran sin ver sus necesidades cubiertas, ¿verdad? Entonces, en eso consiste el decir que la cuantificación en las cuentas nacionales tiene un enfoque sesgado. Entonces dice que la razón de esta crítica es porque no se hace ninguna imputación por el valor monetario del trabajo no remunerado y del voluntariado, que también es no remunerado. Estas categorías son muy importantes de tomarlas en cuenta, porque el cambio en el imaginario de las personas, hombres y mujeres, hace posible el cambio también de la política pública que va a tener como objetivo velar por el bienestar de las y los ciudadanos. Para el caso de Guatemala, tenemos que recordar el artículo 1 y 2 de la Constitución de la República, en donde dice que el Estado se conforma para el bienestar de su población, hombres y mujeres, no importa la edad. Y en el artículo 4 pues dice que tanto el hombre como la mujer son iguales. Entonces, debería de tomarse toda esta teoría que se está generando desde el feminismo para buscar una verificación para la solución de las problemáticas que las mujeres, tanto urbanas como rurales, manifiestan. Otras categorías que se empezaron a desarrollar a partir del aporte del 88 de Marilyn Waring fue hablar de trabajo productivo y trabajo reproductivo. Esta es una dicotomía, ¿verdad? Entonces, es como que nosotros nos veamos porque si yo recibo dinero, entonces soy productiva, pero si no recibo dinero, entonces soy reproductiva. Pero, ¿qué pasa si no hay un trabajo reproductivo? No puede haber trabajo productivo. Entonces, se tiene que empezar a hacer un análisis más profundo de lo que son las relaciones sociales de producción y con ello ver que no solo el trabajo productor de bienes y servicios que conlleva la reproducción del capital es trabajo, sino que también es trabajo el no remunerado, el realizado principalmente por las mujeres para la reproducción de las fuerzas de trabajo.
Tenemos que recordar que dentro del sistema capitalista, cuando nosotros hablamos de factores de la producción, uno de los factores de la producción es la fuerza de trabajo. Entonces, si esa fuerza de trabajo no sale al mercado laboral con sus necesidades satisfechas, entonces la calidad del trabajo que va a producir también va a ser deficitaria. Ahora, con todo lo que ha significado el aporte para ver la necesidad de un desarrollo más equitativo, vemos que en el mundo, a través de las Naciones Unidas, se ha buscado ver a las mujeres dentro del proceso de desarrollo. Y entonces en un inicio se vio lo que era el enfoque de las mujeres en el desarrollo. MED. Cuando ustedes escuchen que dicen, es que ellas hablan de MED, están hablando de las mujeres en el desarrollo. ¿Y qué significa eso? Pues que teníamos que encontrar a las mujeres y poner énfasis en el papel productivo de las mujeres. Volvemos a la diapositiva anterior y recordamos que ¿qué es productivo? Aquel que genera un trabajo remunerado. Y la necesidad de ver por qué las mujeres no entran al mercado laboral en las mismas condiciones que los hombres llevó a desarrollar el enfoque de género, que es género en el desarrollo, que es GED. Y esto lo único que dice es que hay unas relaciones sociales de subordinación de la mujer con el hombre que la hace que no sea, eh, que no tenga las mismas oportunidades para desarrollar sus capacidades. Entonces, eso es muy importante, porque entonces lo que dice es que se tiene que luchar por llegar a vencer esas desigualdades. Desigualdades a causa del sistema patriarcal de dominación, que es el que dicta que la mujer debe estar sometida al hombre, sometida a las disposiciones de lo que los hombres dicen, sin darse cuenta que hay muchas mujeres que han desarrollado una cantidad de aportes y que quienes se han visto beneficiados de esos aportes han sido los hombres. Hay un libro muy interesante que se llama ¿Quién le cocinaba a Einstein? ¿Quién le cocinaba? Porque él podía tener toda la libertad de dedicarse a desarrollar sus teorías y todo lo que él aportó, es porque había alguien que le daba esas condiciones. Y generalmente, pues, son las mujeres, ¿verdad? Las mujeres que están en ese trabajo que también se le llama oculto. La economía feminista a nivel latinoamericano dio como resultado para el año 2022, en la reunión de la cumbre celebrada del 7 al 11 de noviembre del 22, un documento que se titula La sociedad del cuidado, horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género. Es muy importante considerar que este documento lo que da como aporte es abordar lo relacionado con el trabajo de cuidados, que durante el año 2020, 21 y lo que llevamos del 22 ha sido necesario para poder superar en mucho las condiciones que se dieron por la pandemia, en donde las mujeres fueron las que dieron el cuidado en sus hogares a través de cuidar de protocolo, desde cuidar de protocolos hasta cuidar a las y los enfermos. Entonces, esto demostró que ese trabajo no remunerado que se da como doméstico o como voluntariado, es necesario reivindicarlo y se dan cuenta la necesidad de seguir buscando la igualdad de género. Y sobre este particular, recordar que género es una categoría social, sigue construyéndose y sigue siendo necesario observar como aquella relación que se da entre hombres y mujeres en donde la subordinación de la mujer
hacia los hombres es evidente. Entonces, de lo que se trata es de demostrar que ese trabajo de cuidados fue lo que dio pie a que realmente se lograra salir de una manera bastante adecuada a las condiciones que la pandemia nos provocó. Entonces, ver el trabajo de cuidados como un medio para que la sociedad misma se recupere es fundamental en este momento. ¿Qué es lo que argumenta ese documento? Primero, que la región latinoamericana, recordemos que la CEPAL es un organismo latinoamericano, debe redoblar sus esfuerzos para reactivar sus economías, pero también para transformar los modelos de desarrollo, colocando en el centro las políticas que permitan acelerar el cambio estructural para un desarrollo sostenible. ¿Qué sucede con una mujer que sale a trabajar a las 6 de la mañana y que regresa a las 6 de la tarde a su casa? En ese tiempo trabajó y se movilizó, y cuando llega a su casa, por lo general, a lo que llega es a seguir trabajando, una segunda o tercera jornada, porque tiene que hacerse cargo de todo lo que deja en su hogar. Hace de maestra, hace de enfermera, hace de cocinera, desarrolla una serie de actividades que la cansan. Entonces, ver como que, ala, qué bueno que la mujer toda lo resiliente que es, eso no es justo. Por eso es que debe ser un desarrollo sostenible e inclusive, en donde tanto el hombre como la mujer se vean como pares, como aquellas personas que deben apoyarse mutuamente para lograr un beneficio en general de la sociedad. Evidencia también que la economía del cuidado como un sector económico central para potenciar la dinámica del crecimiento, reduciendo las desigualdades de género y facilitando la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Es necesario que entre al mercado laboral porque de lo contrario la mujer va a seguir sin ingresos. Ese es el gran problema que hay, entre otros, pero digamos el económico no hace posible que las mujeres puedan tener, un empoderamiento que les haga libres. Entonces, están sometidas. Ese sometimiento lo hace derivado a que necesita generalmente proteger a la prole, ¿verdad? Luego, es necesario, como dice el tercer ítem, que haya una transformación profunda que reconozca los vínculos entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Cuando nosotros vemos el problema que se da con las, actividades, extractivas, vemos que lo que generan es un problema para el ambiente, pero también para la salud de la sociedad. Si yo estoy sacando, por ejemplo, arena y voy a sacar arena y arena y voy a tener polvillo, generalmente personas que están trabajando ahí van a tener problemas respiratorios, o van a contaminar el agua, o van a talar todos los árboles, y eso va a traer como problema que ya no se cuente con la calidad de vida para que la sociedad viva en un ambiente sano, agradable, en una palabra feliz, porque de lo que se trata es que el cuidado busque fortalecer a la sociedad en su conjunto y viéndonos como personas vulnerables e interdependientes. Las personas no podemos considerarnos como el Robinson Crusoe que nos dijeron en una oportunidad, ¿verdad? Hacían ver como que Robinson era pero lo máximo, porque él llegó a la isla y él solito estaba ahí haciendo todo lo que le era posible, sin tomar en cuenta que cuando él llegó a la isla ya tenía un montón de trabajo incorporado en él,
que la misma sociedad le había introyectado. Entonces, tenemos que tener cuidado también en creer que las y los individuos tenemos más poder que los grupos sociales. Es mucho más fácil salir adelante cuando nosotros nos estamos viendo interdependientes que como que nos veamos totalmente individuales. Sigue diciendo este mismo documento que ustedes van a tener a su disposición, que es necesario priorizar los cuidados y que eso reconozca la vulnerabilidad de la condición humana, la interdependencia y la ecodependencia, y que el objetivo es alentar las relaciones de cuidado, pero en todas las personas, para que aquellas que cuiden también sean cuidados, ¿verdad? No es posible que una persona solamente esté cuidando y ella, cuando lo necesite, no tenga quien la pueda cuidar y hacerse cargo también de sus propias necesidades. Vemos entonces el gran desafío que hay entre la concepción individualista del sistema actual con la necesidad de vernos interdependientes. Hace una exhortación la CEPAL para acelerar hacia una justicia económica, ambiental y de género y propone transitar hacia una sociedad del cuidado que priorice la sostenibilidad de la vida y del planeta, que garantice los derechos de las personas que necesitan cuidados, así como los derechos de las personas que los proveen, ¿verdad? Y que considere que el autocuidado y el intercuidado se contrarresta para la precarización de los empleos relacionados con el sector de cuidados. Nosotras vemos que muchas personas, cuando quienes proveen cuidado, ¿quiénes? Hay más enfermeras que enfermeros. Eso es así. Entonces, hay más doctores, quizás, que doctoras, pero enfermeras hay más, cocineras hay más, personas de limpieza hay más mujeres. Entonces, quien provee el cuidado son las mujeres y quienes tienen menor ingreso por ese trabajo de cuidado son las mujeres. Entonces, ese es el cambio que debemos de ir teniendo como para considerar que el trabajo de cuidado tiene tanto valor, si no más, que el trabajo que se realiza en todos los otros ámbitos. ¿Qué ha pasado? Ha sucedido que las mujeres que han ido trabajando a nivel latinoamericano también se han ido fortaleciendo políticamente y han logrado llegar a ocupar puestos de ministras y de autoridades de los mecanismos en el adelanto de las mujeres. Ellas tienen organizaciones a nivel latinoamericano que les permite compartir las experiencias que se están viviendo en cada uno de los países y en ese sentido poder aprovechar las buenas prácticas y comentarlas para fomentarlas en aquellos países en donde no se están dando los resultados que se pretenden con las convenciones. Mm, a nivel internacional existe desde los 70, finales de los 70, la Convención CEDAW, por ejemplo. Esa convención fue ratificada ya por Guatemala y gracias a esa ratificación también fueron ratificadas la de Belén do Pará y la de Beijing. Entonces, lo que ha generado es que se vayan abriendo espacios dentro de cada país para fortalecer la institucionalidad y los derechos de las mujeres. La mesa directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y del Caribe reúne, por ejemplo, para el caso de Guatemala, la secretaria de la Secretaría Presidencial de la Mujer forma parte de esta mesa, igual que lo forman eh, la secretaria, que en el caso de México las secretarías son como ministerios, aquí no, la institucionalidad es diferente, un ministerio y una secretaría son diferentes. Pero en América Latina las secretarías, los ministerios tienen un nivel equitativo a lo que aquí se conoce como ministerios. Entonces, estas instancias de gobierno se reúnen para poder colocar
en primer término, los avances que se están teniendo para lograr el enfoque feminista en la economía, recordando que tenemos que ver en ese momento la participación de las mujeres, del trabajo de las mujeres en la cuantificación del PIB. En el caso de Guatemala, tenemos que ver el desarrollo teórico que se ha venido dando para poder conocer los aportes de las mujeres. Vemos que en el 2001 Flaxo hizo investigaciones que pudieron ver las contribuciones ocultas de las mujeres a la economía, otra de mujeres mayas y cambio social, y la participación política de las mujeres. Para el 2004, la CEPREM hizo una investigación denominada el perfil de género de la economía guatemalteca. Aquí les estoy dando que ya para el 2004 habían 4 investigaciones que daban pie a conocer la realidad de la situación y condición de las mujeres. Y de esa cuenta, del 2008 al 2010, la CEPREM desarrolló 3 cosas muy importantes, que fue la actualización del perfil de género en la economía guatemalteca, hizo un estudio sobre el trabajo doméstico no remunerado. Aquí dice, perdón, el trabajo doméstico remunerado en Guatemala, que es el que hacen las trabajadoras de casa particular, y también desarrolló las rutas políticas y técnicas para la institucionalización del enfoque de género en el presupuesto público, tanto a nivel nacional como a nivel municipal. Y esto dio pie a que se siguiera realizando el trabajo para visibilizar adentro del PIB el aporte de las mujeres, solamente que queda como una cuenta satélite. Esto ha, ha, ha permitido que para la cuantificación del 2011 se diga que el aporte de las mujeres con el trabajo no remunerado o de cuidados es de alrededor del 19%. También trajo como consecuencia esta esta incorporación de la visión de los derechos de las mujeres, que viene desde la lucha de las mujeres organizadas a nivel internacional y nacional, la creación de instituciones. Y la institución de la ONAM, que es la Oficina Nacional de la Mujer, surge en 1981, la Secretaría Presidencial de la Mujer en el año 2000, y esta secretaría ha tenido desde entonces la, la política de promoción y desarrollo integral de las mujeres, teniendo el plan de equidad de oportunidades una temporalidad del 2008 al 2023. Y esto ha permitido la institucionalidad del enfoque de género en los presupuestos públicos por medio de la aplicación del clasificador presupuestario con enfoque de género, que es manejado por cada una de las instituciones de gobierno nacional y municipal, eh, con el apoyo de la Secretaría Presidencial de la Mujer. Ha logrado entonces irse posicionando este clasificador y ha permitido que tengamos como una forma de ver cuánto del presupuesto del Estado se dedica para hacer cumplir esta política. Otra institución que también surge en los años 90 fue la Defensoría de la Mujer Indígena, DEMI, que fue instituida en 1999, y luego con las reformas al Código Municipal del 2010 se crea las oficinas municipales de la mujer, que se convirtieron en direcciones en el 2013, y gracias a las modificaciones que se han venido dando en el Código Municipal. En su momento va a ser necesario que ustedes vean el aporte que debe de dar una dirección municipal de la mujer, al mismo tiempo que la dan
las direcciones de planificación y las direcciones financieras municipales, porque es ahí en donde se va a ver reflejado aquellas asignaciones necesarias para mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Otro paso que se dio en el 2013 fue que todas las dependencias del Estado deberían de tener unas oficinas de género. Y de esa cuenta, la mayor parte de las instituciones nacionales también tienen estas oficinas. El organismo judicial, la Secretaría de la Mujer surge en el 2006 y en el Ministerio Público en el 2017. Vemos que entonces institucionalmente se ha ido luchando para lograr ver el cumplimiento de las necesidades de las mujeres. Tal vez aquí vale la pena recordar las leyes que se han emitido y dentro de ellas, y hablo específicamente del Ministerio Público y Judicial, el organismo judicial, que es la Ley contra el Feminicidio y otras formas de violencia, que lo que da es un marco específico para la atención de los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres y que permite recordar que para poder eliminar todas las formas de violencia es necesario contar con recursos, y esos recursos tienen que salir del presupuesto público. El presupuesto público da recursos para aquellas acciones, para aquellos proyectos, para aquellas metas que son priorizadas por el ejecutivo. Y si dentro del imaginario del ejecutivo no se instala la igualdad de las mujeres, la necesidad de verlas adentro del presupuesto, recordando siempre que el presupuesto es la política fiscal, que como política fiscal es parte de las políticas macroeconómicas que viene a ser también una parte de la economía general del país, que para el caso de las feministas se va a reflejar en el presupuesto público que va a atender las necesidades de las mujeres. Vamos a revisar algunas cifras que permitirán comparar la situación de Guatemala con relación a América Latina y que veamos que a pesar de estar en la lucha institucional para lograr la equidad, estamos muy lejos de poder hacerlo. De esa cuenta, aquí vemos que el porcentaje del PIB del trabajo no remunerado en Argentina es del 15.9 y en Guatemala es del 18.9. En México es del 27.6 y en Uruguay es del 22.9. La dimensión de la cantidad de población en México comparada con la de Guatemala, podríamos decir que es 10 veces más grande la economía mexicana. Y sin embargo, de, de la, de, del cálculo que se hizo en Guatemala para el trabajo no remunerado y visibilizarlo para la participación en el PIB, lo tenemos para el 2011 y es aproximadamente del 19%, como lo dijimos antes. Mientras que en México, si hacen la cuantificación y está más actualizado, lo tienen para el 2020 y es del 27.6%. Importante porcentaje para que podamos tener el cuidado de comprender la necesidad de ver como estratégica la visibilización del trabajo de cuidados en las economías de los países. Otro punto que es importante ver, se recuerdan que en un principio se habló del trabajo de voluntariado y del trabajo no remunerado. Bien, entonces nosotros vemos aquí lo que es el acarreo de agua. En Guatemala, en el área rural, muchísimas eh, comunidades, aldeas, caseríos, no tienen introducción de agua. No hay agua entubada, menos va a haber agua potable.
Y entonces, en este gráfico, nosotros podemos ver el tiempo dedicado para el acarreo de agua. Se Si ustedes han cargado un una cubeta de agua, saben lo que pesa, la cantidad de fuerza que se necesita para poder hacer el acarreo. Y podemos ver aquí que en Guatemala, en el área rural para el 2019, la participación de las mujeres en el acarreo de agua es del 13.4%, mientras que de los hombres es de 7.8. En el tiempo de trabajo, estamos de 5 a 3.9 horas semanales, solo para acarrear agua. ¿Y para qué le es necesaria el agua en una casa? Está de más decirlo, pero es importante ver por qué las mujeres se ven casi que pues, más que obligadas a buscarla, porque de ellas depende la alimentación, bañar a los niños, lavar la ropa y utilizarlo para el riego de las plantas. Muchas mujeres, en sus espacios también tienen unos pequeños huertos. Entonces, para ellas, la cantidad de tiempo que dedican para el acarreo de agua es muy grande. Vemos la gran diferencia que hay de las áreas rurales de cada uno de los países y, por ejemplo, para el caso de Perú y de Ecuador, sí, son los hombres los que participan mayormente en el acarreo del agua, pero para El Salvador, Guatemala y México no, son más las mujeres y si lo vemos proporcionalmente, la cantidad de la diferencia que se ve entre El Salvador, México y Guatemala, vemos la desproporción que viven las mujeres, rurales en nuestro país. Este es uno de los puntos fundamentales que debería considerarse cuando estamos haciendo proyectos adentro de las áreas de intervención de nuestras organizaciones y asociaciones. Otra cosa importante, decimos la cantidad, vean esto es América Latina y muy importante las columnas que vemos. Lo primero es el número de personas ocupadas en millones y nos vamos a ir directamente a Guatemala. Hay 6 millones de personas ocupadas en Guatemala y el tiempo dedicado para el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en horas semanales en Guatemala es de 197 horas semanales. Ese, el porcentaje de tiempo dedicado para ese trabajo es del 88.8%. ¿Qué significa esto? Volvemos otra vez y vemos de nuevo a las mujeres haciendo este trabajo. Y viéndolas también que no solo se quedan en sus casas, sino que muchas veces salen también a buscar un trabajo remunerado. Y dice aquí que la cantidad de puestos de trabajo de tiempo completo para realizar el trabajo no remunerado, es decir, estas 197 horas semanales, se necesitarían 5 millones de puestos de trabajo para ocuparse del trabajo que hacen principalmente las mujeres. Esto yo quiero que vaya quedando como una muestra del desgaste físico, emocional, moral, mental que las mujeres, están viviendo en nuestro país y de la necesidad que hay de atender a esas mujeres para que puedan tener una vida más sana y más equitativa con sus pares hombres. Luego, este cuadro lo que demuestra, es los derechos laborales que tienen las mujeres cuando trabajan en una empresa. Y podemos ver aquí que esta provisión obligatoria es tan diferente
en todos los países de América. Miren, en Argentina, tanto los padres como las madres de niños de 45 a 3 años tienen salas maternales y jardín de infancia dentro del establecimiento o pago de gastos que cubran el costo del cuidado del hijo o hija para aquellas empresas de 100 personas o más, pero lo tienen también los padres y las madres. Esto abre la posibilidad de ver cómo la sociedad argentina ya ve como que también los padres tienen la responsabilidad del cuidado de sus hijos, no solo las mamás. Mm, pero en Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, Paraguay, ahí solo se lo dan a las madres. ¿Qué se lee ahí? ¿Qué se lee? Que es toda la sociedad que sigue viendo como responsable de la atención a los menores a las mamás. Y miren esto, aquí en el caso de Guatemala, ellas tienen cobertura para niños menores de 3 años en empresas de 30 o más mujeres. Y volvemos otra vez a la economía guatemalteca, que cuando son mujeres casi no les gusta también contratarlas por esto, porque las empresas en el código de trabajo se les obliga a que tengan un jardín de infancia anexo al lugar de trabajo. Ese es el deber ser, pero que se cumpla, eso sí tiene otra dimensión. Hay algunos lugares que tienen pactos laborales, pactos de trabajo, ¿verdad? Que dan diferentes formas para cubrir esta responsabilidad que se tiene. Entonces, ¿qué nos está dejando esto? En primer lugar, ver que deberíamos de dejar un poco fuera el papel de madre solamente para los discursos, ¿verdad? Porque muchas veces en el mes de mayo se exalta la maternidad a más no poder. Sin embargo, cuando se trata de ver lo que realmente está sucediendo adentro de estas realidades, las mamás lo que hacen es tener una sobrecarga laboral muy grande. ¿Qué pasa con las mujeres cuando salen del ámbito eminentemente del hogar y salen a buscar escaños políticos? Bueno, pues que logran ocupar puestos en gobiernos locales. Pero mientras que para América Latina el promedio en el 2020 era de 24.9% la ocupación de esos escaños, en Guatemala apenas es del 11.4%. La sociedad completa sigue sin considerar que las mujeres tengan capacidad para ocupar lugares en los gobiernos locales. Esta realidad se basa también en los niveles educativos de las mujeres, en la participación que le dan en los partidos políticos. Esto ya trasciende el ámbito eminentemente de económico para convertirse en el ámbito laboral perdón, político. Y aquí tenemos que recordar lo que ha pasado con las modificaciones que se han intentado hacer a la ley, ¿verdad? La ley electoral y de partidos políticos, en donde se ha pedido que haya alternabilidad en los puestos y no se ha logrado. Esto es una situación en donde tanto hombres como mujeres debemos ir trabajando. ¿Qué queda por hacer por parte de las ONGs y asociaciones? Bueno, lo que hemos dicho en todo lo que hemos abordado en esta presentación, que principalmente en las áreas rurales del país debe considerarse de manera urgente la agenda que ofrece la economía feminista en el área rural, el ecofeminismo, de tal manera que las mujeres sean vistas y consideradas como sujetas económicas. Debemos tener la oportunidad de lo que implica ser sujeta económica. Y es aquella persona
que es capaz también de adquirir, por ejemplo, responsabilidades de un préstamo, pero que es muy difícil que una mujer pueda llegar a ocupar la posibilidad de un préstamo, obtener un préstamo. ¿Por qué? Porque quien es el dueño de las tierras en Guatemala generalmente son los hombres. Entonces tenemos que ver esa parte para que también ellas puedan ser consideradas sujetas y de esa manera que sean respetadas, escuchadas y atendidas todas aquellas necesidades que tengan como parte de su quehacer como sujetas económicas, pero también humanas, ¿verdad? Y verlas con las necesidades de cubrir ese papel que han venido desarrollando durante todo el tiempo en lo que significan los cuidados. Yo les voy a dejar acá esta figura que es la necesidad de ver a la sociedad del cuidado para la autonomía de las mujeres. Y vemos aquí que la sostenibilidad de la vida tiene una ecodependencia, una interdependencia y una corresponsabilidad, ¿verdad? Lo que dijimos al principio de las diapositivas, cuando hicimos la exposición, que qué era la necesidad de vernos no como individuos, no, sino como sociedades y vernos que todos en algún momento vamos a necesitarnos y que en ese momento debemos cuidarnos mutuamente. La autonomía de las mujeres con la igualdad de género se puede encontrar con la lucha que se dé para lograr eh, hacer una distribución equitativa de, por ejemplo, los trabajos de cuidado en una sociedad, pero también en las casas, en los hogares, en los trabajos. Gracias por su atención y ahorita yo voy a aprovechar para responder unas preguntas que hicieron en el chat. Una de estas preguntas dice que cómo se ven, abordaron lo que es la salud sexual y reproductiva. En todo lo que yo expuse, pues no hablé de los derechos sexuales y reproductivos, pero voy a atender esta pregunta solamente indicándoles que sí, que el Ministerio de Salud Pública tiene programas que se llaman, por ejemplo, los espacios amigables, en donde jóvenes, mujeres y hombres pueden acudir para ser atendidos en sus dudas respecto a la salud sexual y reproductiva. También recordar que hay métodos anticonceptivos que por ley tienen que ser abastecidos en el Ministerio de Salud. Esto porque parte de los impuestos que se pagan por el tabaco y el licor van dedicados para atender esa parte de la demanda de mujeres y hombres. Eso también es parte de la obligatoriedad que tiene el Ministerio de Salud de dar. Y que interinstitucionalmente existe una carta de entendimiento entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para abordar lo que sería la educación integral en sexualidad, que no es un hecho en las escuelas, pero que de acuerdo a lo que se ha sabido de parte del Ministerio de Educación, tienen una forma muy particular de llevar esa parte de la educación. Sin embargo, que tiene que ser verificado tanto por padres, madres, jóvenes e incluso por las niñas y niños que pueden en algún momento tener sus propias dudas. Entonces, ¿han habido avances? Sí. ¿Debe hacerse fiscalización? Sí. ¿Hay organizaciones que pueden hacerlo? Cualquier organización que quiera tendría la oportunidad de ver adentro de cada una de las plataformas de los ministerios y cuál es la respuesta que están dando a la atención de esta problemática. Entonces hay leyes, hay presupuesto y hay instituciones y organizaciones que deben y pueden velar por su cumplimiento. Otra de las preguntas fue que qué incidencia tiene la mujer para el desarrollo en la actualidad y que cómo hacen las mujeres para imponer liderazgo sin pelearse con los hombres. Bueno, esto es un trabajo muy arduo
porque incluso entre hombres, un hombre con otro hombre, cuando quiere obtener un liderazgo, ahí va a haber fricción, porque eso es de como que ceder poder, y ni a los hombres ni a las mujeres, por naturaleza quieren dejar ceder espacio. Sin embargo, la necesidad de hacer público, por ejemplo, este trabajo que estamos haciendo el día de hoy, en donde ustedes van a tener la oportunidad de compartir con las personas que ustedes quieran esta parte de la conferencia, pues da la oportunidad de ir multiplicando el conocimiento que deben tener tanto hombres como mujeres de la necesidad de vernos como humanas, como humanos, como personas con derechos humanos y que como derechos que tenemos debemos velar porque estos se cumplan. Entonces, es un cambio radical dentro de la sociedad. Debemos de recordar que este país ha estado en una guerra de más de 36 años, que desde 1996 se firmaron los acuerdos de paz. Sin embargo, este es un proceso muy lento. El cambio del paradigma en el tipo de sociedad que tenemos, de tener una sociedad con el enfoque de seguridad nacional a tener un enfoque de desarrollo de derechos humanos, pues ya ese es un cambio radical. Y entonces también implica la necesidad de que tantas las personas mayores como las y los jóvenes, niños y niñas, comprendan la necesidad de vernos como personas con derechos y obligaciones y con la posibilidad de lograr mayor equidad cuando nos cuidamos como personas sujetas de necesidades, tanto de cuidado como de seguridad. Muchas gracias por su atención y espero verlos pronto en